Hola a todos, en este vídeo vamos a ver un poco más acerca de los componentes dinámicos. Bien, como decíamos en la anterior lección, en esta íbamos a explorar un poquitín estas propiedades de los componentes dinámicos intentando relacionarlos con un entorno un poquito más arquitectónico. Bien, aquí tenemos preparado una suerte de como suelo, ¿vale? De 10 por 10 y una especie como de lo que va a ser un muro, ¿vale? Un muro que hemos llamado aquí, que es un componente también, y que vamos a darle propiedades de componente dinámico. Bien, si nos metíamos aquí, veíamos los atributos del componente, ¿verdad? Ahora mismo no tiene nada. Si lo queremos convertir en componente dinámico, tendríamos que empezar a toquetear por aquí. Aquí veíamos las opciones del componente. Ahora mismo simplemente nos dice que es un componente y que se llama muro y nada más. ¿Vale? Vamos a ir viendo cómo podemos también utilizar este desplegable. Y luego aquí ya pues aplicábamos los atributos que tuviese mediante este botón para que interactuara. Bien, lo primero que vamos a hacer es, una vez que hemos seleccionado este componente, este muro, vamos a asignarle algunos atributos. Lo primero es que si vemos las opciones que nos da el programa, tenemos desde darle un nombre, darle una descripción, darle un ítem, un número, para hacer un conteo, por ejemplo. Estas opciones son interesantes si estamos trabajando en línea. Aquí luego también podemos parametrizar la posición dentro del dibujo, parametrizar las longitudes en las diferentes dimensiones, las rotaciones en los diferentes planos y diferentes comportamientos, ¿vale? Bien, lo que vamos a trabajar nosotros en este ejercicio va a ser un poco el tema del tamaño de ese muro, así como su rotación. Fijaros que si yo aquí le quiero asignar un atributo de tamaño en el eje X, por ejemplo, no tengo más que cliquear aquí y ya se me asigna como un atributo asignado, sobre el que puedo modificar y parametrizar, podríamos decir. Vamos a añadirle uno más, en este caso la longitud en el eje Y y lo propio con la longitud en el eje Z. Como es un muro y también nos interesa su rotación, vamos a añadirle otro atributo de rotación en el plano del suelo, que es el eje Z. Bien, aquí ya tendríamos asignados estas diferentes opciones. Si nosotros quisiéramos cambiar las propiedades de este muro, no tendríamos nada más que meternos aquí y introducir el nuevo valor. Por ejemplo, si queremos 2 metros, podemos poner 2m y os fijáis que en el eje X, ¿vale? En el eje X, en el eje rojo, ese muro ya ha cambiado. Si lo queremos hacer en el eje Y, ahora mismo mide 231 centímetros, podríamos decir que queremos que mida 5 metros. ¿Vale? Y veis que va cambiando. Lo mismo ocurriría en el eje Z y si queremos rotarlo en el plano del suelo. Bien, esto es interesante porque, a su vez, podemos hacer copias de este muro, ¿vale? Y esas copias podremos también cambiarlas. Fijaros que si yo hago aquí una copia y quiero cambiarlas, también puedo irme a este panel y empezar a cambiar estas propiedades. Bien, dicho esto, vamos a ir un pasito más adelante para intentar configurar este panel de una manera todavía más sencilla. Fijaros que yo este muro me tendría que, para cambiarlo, meterme aquí y empezar a toquetear estos valores, ¿no? Pero los componentes dinámicos me ofrecen una opción más, que sería, si yo pincho aquí, vemos que tenemos esta flechita que me marca detalles, en donde si la pulso, fijaros que me sale este desplegable en donde me dice, aquí lo primero, las unidades, ¿vale? La predeterminada que tengo en el dibujo ahora mismo son los centímetros, y aquí me dice, los usuarios no pueden ver este atributo, los usuarios pueden ver este atributo, los usuarios pueden editar el texto, los usuarios pueden elegir de una lista, ¿vale? Estas opciones son interesantes para nuestra comodidad y nuestro trabajo y hacen referencia a lo que vamos a ver en este panel de aquí, en las opciones del componente, que antes no veíamos nada. Bien, vamos a empezar viendo la opción de los usuarios pueden ver este atributo simplemente, fijaros, que yo ahora cuando le pincho aquí no veo nada, ¿verdad? Solamente me dice que es un muro, que se llama muro, que es un componente y poco más. Si yo ahora le digo, los usuarios pueden ver este atributo,
¿vale? Me va a decir qué etiqueta quiero yo que se vea en cada uno de los atributos que he visto. Puedo cambiar yo aquí el texto. Lo que no voy a poder hacer es modificarlo, lo cual no me interesa. Entonces vamos a ver exactamente lo mismo que es esta opción, pero a la vez vamos a poder editar ese texto. Ahora lo vamos a comprender mejor un poquito más adelante. Entonces le digo, los usuarios pueden editar el texto. Entonces, como me he marcado los detalles dentro del atributo de longitud en el eje X, ¿vale? Todo lo que haga va a ser única y exclusivamente referenciado al eje X. Aquí me dice que la etiqueta que se visualiza en este momento es lengX, ¿no? Yo voy a cambiarla y le voy a decir que en vez de lengX me ponga ancho, porque quiero aquí que esta etiqueta me marque el ancho de ese muro. Las unidades de momento no las tocamos y hicimos aplicar. ¿Vale? Fijaros que aquí no ha pasado nada porque estoy en los atributos, pero si me voy a las opciones del componente ya veo que me marca ancho 2 metros. Y este ancho aquí yo ya puedo empezar a modificarlo. Y le puedo decir, por ejemplo, 0,3 metros. ¿Veis? Y se me modifica. Por lo tanto, voy a hacer lo mismo con el resto de atributos. En la longitud le voy a dar un detalle, le voy a decir que los usuarios pueden editar el texto. En vez de longitud en i, le voy a llamar longitud, única y exclusivamente. En la longitud en el len z le voy a decir lo mismo y le voy a llamar altura. Aplico. Y en la rotación en el z, pues podría también cambiarlo y decirle los usuarios pueden editar el texto, etiqueta visualizar, vamos a decirle rotación. Aplico y ya lo tengo todo listo. ¿Para qué? Para yo ya cerrar este panel y cuando quiera hacer modificaciones sobre cualquiera de las copias de este componente, este o cualquiera de sus copias, como decía, me voy mejor a este panel, a las opciones del componente, que me resulta una interfaz muchísimo más cómoda. ¿Vale? Entonces aquí yo ya el ancho le puedo decir que en vez de 0,3 pues que mida 0,5 y así lo voy modificando. ¿Vale? La longitud en vez de 5 metros le puedo decir que quiero que mida 10 metros y ahí ya lo tendría. Bien, estas opciones, como veis, pues son muy útiles porque tengo los elementos completamente parametrizados. ¿Vale? A su vez también podría utilizar este elemento desde un cambio de escala con una extrusión normal y corriente, si es lo que yo quiero. Ahora, una vez que lo seleccione y le marque, me está diciendo su ancho, su longitud, su altura y su rotación. ¿Vale? Bien, luego también podría jugar de otra manera con estos componentes. Fijaros que cuando me iba aquí a los atributos, tenía una opción en cada uno de ellos que era dentro del detalle. Yo había marcado la opción de los usuarios pueden editar el texto, ¿vale? Pero también podía marcar otra opción que era los usuarios pueden elegir de una lista, ¿vale? Para hacer esto voy a hacerme otro muro. Vamos a hacernos otro muro diferente. Lo vamos a convertir en un componente y le vamos a llamar en este caso muro 2. Para convertirlo en un componente dinámico nos metemos en los atributos y vamos a añadirles los mismos atributos de antes porque queremos hacer modificaciones, tener la capacidad de parametrizar los valores de sus dimensiones y de su rotación. Bien, ahora fijaros lo que puedo llegar a hacer también. Si yo en el eje X, que es en el que estaba, me voy a la opción de los usuarios pueden elegir de una lista, ¿vale? La etiqueta a visualizar en esa lista puedo cambiarla también y decirle que quiero que se llame ancho en vez de
longitud en X, porque cuando yo tenga eso rotado, fijaros que me puedo empezar a liar con los ejes, ¿vale? Entonces es mucho mejor llamarle ancho, profundidad o longitud y altura en vez de X y Z, porque cuando yo esté con eso girado, este muro, por ejemplo, girado para allá, ya os digo yo que os podéis empezar a liar. Entonces aquí en la opción de la lista vamos a decirle qué queremos que aparezca, ¿vale? Qué opciones le vamos a dar a ese muro para que tenga de ancho. Entonces podemos decirle pues, que tenga 0,3 metros y el valor, obviamente, pues tendrá que ser el mismo, ¿no? Podemos decirle 30 centímetros o 0,3 metros. Ya hay una opción, vamos a darle otra, vamos a decirle 0,5 metros y el valor que tiene que coger ese muro, pues 50. Con esto para el ancho, imaginaros que nos vale, le aplicamos y nos vamos al siguiente, a la longitud en Y. Le decimos que los usuarios pueden elegir de una lista y le llamamos longitud. Añadimos una opción que va a ser, por ejemplo, 5 metros y un valor de 5 metros. Añadimos otra opción que puede ser 7,5 metros y un valor de 7,5 metros. Vamos a darle un último valor de 10. Y aplicamos. Bien, en la altura, por ejemplo, a lo mejor no nos interesa darle diferentes valores porque siempre van a ser iguales. Así que aquí, pues simplemente podemos nosotros cambiar este valor, por ejemplo, 2,19 que lo he hecho yo antes con el comando de extruir un poco a voleo. Vamos a meterle un valor más estándar, como puede ser 2,8 metros. Y ahí, por lo que sea, pues no le vamos a dar opciones a cambiarse esa altura porque siempre es la misma. La rotación, vamos a cambiarla también. Y le vamos a decir que, vamos a llamarlo rotación. Y vamos a darle la opción de 0. Introducimos un valor 0. Y añadimos otra opción que sea 90. Introducimos un valor de 90. Aplicamos y ahora podemos cerrar aquí y cuando nos vayamos a las opciones del componente, fijaros lo que me aparece. El ancho, la longitud, la altura no, porque he decidido que la altura no voy a dar la opción de cambio y la rotación. De tal manera que yo ahora no es que tenga aquí valores que escribir, sino que tengo las opciones que yo, digamos, he predeterminado. Entonces ahora puedo pasar de 0,3, aplicar los cambios y el muro pasa a 0,3. O puedo decirle que tenga 0,5 y aplicar los cambios. En la longitud también tengo las opciones de 5 metros, ¿vale? O de 10 metros, como yo quisiera. Y en la rotación exactamente lo mismo. ¿Vale? Bien, pues como veis, esta es una manera muy ágil de trabajar con los muros para hacer viviendas o cualquier tipo de operación y os aconsejo que la exploréis con mucho detenimiento porque el tema de los componentes es un tema fascinante y que no se acaba nunca. Nos vemos en próximas lecciones.